Esta semana, Paraguay fue anfitrión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, principal órgano deliberativo de la organización, donde los Estados miembros definen mandatos y acciones sobre 4 pilares fundamentales, que son democracia, seguridad, desarrollo y derechos humanos. El tema seleccionado por Paraguay para esta asamblea fue integración y seguridad para el desarrollo sostenible de la región, sobre lo cual es importante añadir que la naturaleza transnacional del crimen organizado nos obliga a actuar de forma coordinada para luchar de manera efectiva contra este flagelo. Cuando está cerca de cumplirse también un año del gobierno del presidente Santiago Peña, es preciso reflexionar acerca de cómo un tema que es uno de los ejes prioritarios de su gobierno, que hablamos del tema seguridad, y que ha tenido hitos significativos en los últimos meses, está siendo llevado por el Paraguay a la agenda de prioridades regionales. Para ello, hoy en este espacio de la vocería de gobierno conversamos con el canciller Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay. Ministro, muchísimas gracias por honrarnos con tu presencia en este espacio para hablar sobre temas tan importantes para el Paraguay en este contexto del concierto de las naciones, ¿no? Un placer de estar contigo y con la distinguida audiencia de la vocería. Realmente es una semana en la que tuvimos la oportunidad de hacer una serie de eventos sin precedentes. En primer lugar, la reunión especializada en comunicación, que albergó a medios, a periodistas de toda nuestra región, en la que se discutió sobre la integración digital, sobre la democracia digital y fundamentalmente a Paraguay como un hub de desarrollo digital que nos ha permitido, entre medios de comunicación del exterior y de nuestro país, abordar aspectos relevantes junto con técnicos de la región sobre la proyección de temas tan importantes donde entran aspectos de la seguridad digital, de la democracia digital, cómo nuestras sociedades van participando, y también nos permitió abordar de qué manera Paraguay tiene que fortalecer sus capacidades de comunicación, tanto en materia de infraestructura como en materia de logística. También tuvimos una reunión de autoridades de seguridad del continente. Esa reunión de seguridad ha permitido discutir sobre las acciones que tienen que emprender nuestros países, tanto en política de seguridad local, regional y global, con el propósito de combatir los ilícitos del crimen organizado transnacional, de la corrupción, de los flagelos que representan el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el contrabando y otros ilícitos que tienen necesidad de arbitrar instrumentos aplicables con estrategias, con planes de acción y acciones que inmediatamente puedan detener el crimen organizado transnacional. Que a propósito de ello, ministro, decías en una de tus intervenciones que Paraguay tiene un altísimo interés en promover una acción concertada entre todos los países en la lucha contra el crimen transnacional y en base a lo cual podemos decir todas las herramientas que mencionabas y principalmente la digitalización es una herramienta fundamental. Efectivamente, la lucha contra el crimen transnacional, como ustedes saben, es una prioridad en la agenda del gobierno nacional. Sin seguridad no hay desarrollo. Nuestros países, la mayoría, estamos trabajando en el ordenamiento económico. Paraguay goza de una sólida fortaleza macroeconómica, goza de una estabilidad y una previsibilidad
en su economía, pero esto no es suficiente si es que no arbitramos todos los medios para la seguridad. Y la seguridad no tiene simplemente relación con el aspecto de seguridad ciudadana, tiene que ver con aspectos, como bien señalás, donde el crimen transnacional, a través de herramientas como el cibercrimen, de manera transnacional, valga la redundancia, puede operar en los países. La lucha contra esto tiene que ver con todas las herramientas tecnológicas y obviamente el gobierno electrónico es una de las herramientas, por ejemplo, que puede permitirnos, por una parte, mejorar la atención de servicios públicos, por otra parte, mejorar la transparencia gubernamental, pero al mismo tiempo, si es que este instrumento, esta herramienta no goza de antídotos necesarios, se hace vulnerable toda esa acción. Igualmente, las noticias falsas, digamos que la transmisión del odio a través de estos mecanismos. Que son una amenaza hoy en día para los Absolutamente. sistemas democráticos. Una Las amenaza. fake news y toda esa tergiversación en torno a todo, ya hablamos no solamente de una amenaza a la comunicación como tal, sino podemos decir a los sistemas democráticos. Y la desinformación. Todo este conjunto de amenazas y de acciones en contra de la seguridad de nuestros países drena la calidad democrática, drena el crédito, la confianza hacia las instituciones y por lo tanto son temas imperativos. Por eso el gobierno del presidente Santiago Peña se animó a proponer el lema de la Asamblea General, la 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, es la tercera que organiza nuestro país y después de 10 años nuevamente celebramos en Asunción esta asamblea en la que el lema propuesto fue integración y seguridad para el desarrollo sostenible, porque nuestra seguridad tiene que venir de la mano de una integración efectiva, coherente, consistente y permanente entre los países. El crimen transnacional organizado está integrado. Hemos visto cómo estas verdaderas corporaciones se han constituido en multinacionales en que los antídotos necesarios no van a ser suficientes ni eficientes si es que no hay una integración plena entre el orden y las agencias de seguridad. Decíamos también que el tema de la seguridad no solamente atañe al sector público, y allí es imperativo trabajar también con el sector privado, que muchas veces, sin pretenderlo, sin haberse propuesto, se constituyen vehículos de el ingreso de mecanismos, ya sea de tráfico de drogas, como hemos identificado mediante los mecanismos de control aduanero, los mecanismos de control de embarcaciones, los mecanismos de control fronterizo. Se han identificado que muchas empresas en sus embarques han sido contaminadas con drogas con el propósito de llegar a mercados externos. También el desarrollo de la infraestructura física de integración se ha convertido en un vehículo del movimiento de estos, de estos grupos del crimen organizado transnacional para movilizar toda esa acción y el combate frontal a estos ilícitos es fundamental. Y en ese contexto entra también la lucha contra la corrupción. En la medida que puedan corromper el sistema, drena la calidad democrática, ya sea comprando voluntades, comprando resoluciones judiciales o autoridades de control, van justamente generando una situación donde la democracia es amenazada y es degradada frente a una sociedad que es imperativa en su demanda de atención de bienes, servicios públicos, de empleo, sobre todas las cosas, que es otro de los antídotos, la generación de empleo, empleo genuino,
formalizado y bien remunerado. Es imperativo, asimismo, que todos estos temas nos convoquen a trabajar en bloque, ¿no, canciller? Pero también es importante transmitir a la ciudadanía la importancia de que la OEA se pronuncie como bloque sobre un tema del cual podemos decir o sobre el cual se han alcanzado verdaderos consensos políticos en estos días. Efectivamente, cada uno de los países tiene distintos desafíos y distintas amenazas, pero hay la necesidad de una búsqueda permanente de consensos sobre el común denominador que hace, por ejemplo, a los temas de seguridad, a los temas de fortalecimiento de las instituciones democráticas, a los temas relacionados con el Estado de Derecho, con el cambio climático, que es otra de las cuestiones que se refiere a la seguridad, porque hemos visto de que las sequías conducen a incendios, que las inundaciones conducen a un impacto social enorme, donde no solamente afecta, como en nuestro país, la productividad agrícola, pecuaria, el transporte fluvial, sino que también afecta el acarreo de enfermedades, la pérdida de activos de nuestras sociedades, de viviendas, de industrias. En su contexto y en su conjunto, todas estas amenazas tienen que ser tratadas y trabajadas dentro de un plan estratégico regional. Estos han sido días durante los cuales los países miembros de la OEA han debatido intensamente sobre temas relativos a los 4 ejes principales que vamos a repasar y los cuales son democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo integral. ¿Cuáles considerás, ministro, son los desafíos que tienen las democracias de nuestros países? Desafíos de los cuales podemos decir subyacen todos los demás, en los demás ejes, digo. Bueno, en primer lugar, el desarrollo económico con equidad es uno de los temas preponderantes. Y el desarrollo económico sin políticas públicas eficientes y activas en materia de educación, salud y seguridad ciudadana no pueden desenvolverse. La educación es clave para el fortalecimiento del sistema democrático, para que la sociedad formada, informada, pueda tomar decisiones sobre el futuro de su vida a través de los mecanismos de elección de las autoridades, tanto locales, nacionales, regionales, y es uno de los temas inherentes al fortalecimiento de la democracia. El fortalecimiento de las instituciones es otro de los temas fundamentales para que la democracia pueda ser apreciada en su justa dimensión. El presidente Santiago Peña señala siempre que la democracia tiene una serie de amenazas y hay una crítica social, principalmente en nuestro continente, pero no hay otro modelo mejor que la democracia para poder fortalecer el desarrollo económico y sostenibilidad de un país. Y hemos visto en todos los países donde la democracia no ha imperado, el retroceso en el desarrollo económico, en la inclusión social, ha sido enorme. Lo hemos visto en nuestro país durante 35 años de democracia, ha logrado crecer, fortalecerse y ser un ejemplo de desarrollo económico regional. Con todas las deudas que todavía quedan a la democracia, sin duda tenemos que seguir trabajando para fortalecerla y profundizarla, porque no hay desarrollo económico y social integral que mire y ponga el foco en la libertad de los individuos y en la oportunidad que tienen ellos de desarrollarse, que no sea la democracia. Efectivamente, el Estado de Derecho, la democracia, la libertad, la defensa de los derechos humanos son aspectos claves que hacen justamente a la agenda que estamos debatiendo en el ámbito de la Organización de Estados Americanos.
El Paraguay, canciller, lideró las negociaciones, digo bien, de la Declaración de Asunción. Podemos decir que estamos ahora ante un nuevo instrumento que puede ser invocado por los países miembros de la OEA al momento de diseñar y construir nuevas políticas públicas. Efectivamente, la Declaración de Asunción incorpora aspectos relevantes en estos 4 pilares que mencionabas, aspectos gravitantes en el que los países nos hemos puesto de acuerdo en la mayoría de los temas, en otros todavía seguimos discutiendo, pero lo más importante es el común denominador que hace que un ambiente de discusión donde hay controversias, pero donde se exponen las ideas y se alcanza consensos, es posible construir una declaración que nos permita determinar hacia dónde queremos ir conjuntamente los 32 países miembros de esta organización. Y a propósito de hacia dónde queremos ir, ministro, el presidente de la República, Santiago Peña, confirmó esta semana la postulación por parte de Paraguay a su canciller, el ministro Rubén Ramírez Lezcano, a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. En ese contexto, ministro, quiero preguntarte cuáles consideras son los desafíos que tienen nuestros países ya mirando hacia una agenda hemisférica, no solamente en los próximos años, sino también en las próximas décadas. Antes que nada, para mí es un gran honor que el señor presidente de la República, Santiago Peña, me haya considerado para ser un paraguayo a postular a uno de los máximos cargos continentales en materia de concertación política y construcción democrática, que es la Organización de Estados Americanos. La visión del señor presidente es que Paraguay es un país que apuesta fuertemente a los mecanismos de diálogo, principalmente a los mecanismos multilaterales, en el que los países tenemos la oportunidad de plantear nuestras necesidades, nuestras recomendaciones y proposiciones de una manera constructiva, de una manera en la que el diálogo es el mecanismo para alcanzar consensos y los resultados tienen que ser a través de acciones que conjuntamente los países emprendamos. Y la mejor manera, plantea él, de manifestar esa voluntad, ese compromiso con la integración, ese compromiso con el sistema multilateral, es proponiendo un candidato más allá de las elecciones, sino que proponer realmente un cambio, una actualización del sistema de la Organización de Estados Americanos, que fue construida, fue eficiente, pero que necesita ser modernizada para poder adecuarse a los nuevos tiempos. El mundo evoluciona de una manera dinámica y la atención y las necesidades que se requiere para el fortalecimiento institucional, para el fortalecimiento de la democracia, para la mejora de los derechos humanos, para poder atender las necesidades y requerimientos de nuestras sociedades, es justamente que nosotros estamos planteando próximamente ya un programa integral de reforma de la Organización de Estados Americanos orientando hacia su modernización. Hablábamos en materia de seguridad que los organismos de promoción y protección de los derechos humanos fueron construidos entre la sociedad contra el Estado. Ahora tenemos una diversidad cuando discutimos del crimen organizado transnacional. Allí tenemos que reconsiderar estos aspectos que tienen que ver con cómo se trata a la delincuencia internacional y nacional. Las nuevas amenazas de los estados. Las nuevas amenazas. Nosotros tenemos identificadas las amenazas, las grandes tensiones geopolíticas, la cuestión de los ciberataques, las cuestiones biológicas. El COVID-19, de una manera sorpresiva, intempestiva,
y explosiva sorprendió a los estados y no estábamos preparados para poder abordar ni siquiera la distribución de vacunas de manera equilibrada, equitativa entre los países. Entonces, las amenazas biológicas también son algo muy importante. Las cuestiones del medio ambiente, que impacta de manera distinta en todo el continente. Cuando vemos cómo impacta en Centroamérica, en el Caribe, en el sur del continente norte, principalmente en estados como Florida, como los estados del sur de México, pero también en el medio de los Estados Unidos con los tornados y todo eso, o en Canadá con un exceso de nieve en determinadas temporadas del año, vemos que es una amenaza constante a la capacidad y a las condiciones de vida de los ciudadanos en su desarrollo equitativo. Vemos la amenaza que representa hoy día los temas de seguridad, que ya es un debate instalado, concertado en este momento como prioritario en nuestro continente. Las cuestiones inherentes al fortalecimiento de la democracia, la capacidad de los derechos humanos también son cuestiones que son claves y que tenemos que reconsiderar toda la visión integral frente a estas amenazas a las que estamos sumando la necesidad de mejorar el flujo de comercio, a las que tenemos que mejorar las capacidades de resolver las ecuaciones de agenda de desarrollo de cada uno de los países. Podemos resumir diciendo, ministro, que esta modernización de la OEA cuya necesidad estás mencionando pasa también por tener una mirada integral sobre los desafíos que tenemos en común todos los países sin dejar de considerar la realidad individual de cada uno de ellos. Efectivamente. Y la OEA es por excelencia el instrumento y la herramienta de diálogo y concertación política entre los países de nuestro continente. Ministro, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Así estuvimos con el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, hablando acerca de todo lo que ha sido la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que tuvo lugar en Paraguay esta semana. Nos encontramos la próxima semana en este espacio para seguir hablando de políticas públicas. Muchas gracias.